tal? Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Musicaleando. ¡Yay! Regresamos al set habitual. Si vieron el episodio anterior en donde hablamos de el ascenso y la caída de Dear Evan Hansen, esto lo estaba grabando desde mi natal en mi hermoso Chihuahua, pero ahorita sí, ya regresamos a Ciudad de México porque ya en unos días empezamos con los ensayitos de los nuevos proyectos que se vienen en este año en el teatro musical. Estén atentos porque se va a poner sabroso. Pero bueno, si no me conocen, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alain Peñalosa, soy actor de teatro musical y soy un theater kid de corazón, y aquí en Musicaleando justo es donde nerdeo muchísimo sobre estos temas del mundo del teatro musical. Les agradecería mucho si apoyan el proyecto Musicaleando. Nos pueden encontrar en Spotify en, ¿cómo se llama? Musicaleando, una plática entre theater kids con Alain Peñalosa. Ahí a lo mejor lo están escuchando en estos momentos o tal vez lo están viendo en el canal de YouTube Alain el Musicalero, ahí en la sección Musicaleando, muy bella, muy hermosa. La verdad, vamos muy bien con los capítulos, me está gustando mucho los chismecitos. Y el chisme del día de hoy, o sea, primero quiero hacer un disclaimer porque tal vez la gente se está saliendo porque está diciendo, ay, es que yo no he visto esa serie, es que a mí no me gusta. Carnales, o sea, de verdad, no tienen que tener nada de contexto de esta serie, ¿ok? Nada, porque no vamos a hablar de nada de la serie, absolutamente nada. O sea, esto es un chismecito muy, muy sabroso que provocó una polémica bastante grande en qué cosas, pues no sé, qué cosas sí podemos hacer los fanáticos, hasta dónde puede llegar un fanatismo y hasta dónde saber detenernos y que nuestro ego nos está ganando. De verdad, estoy muy emocionado por este tema, y además creo que esta serie está sacando una nueva temporada, entonces estamos aprovechando el boom. Así que, pues nada, primero que nada, como siempre en cada capítulo de Musicaleando, les voy a leer la bonita introducción, ¿ok? A este bonito capítulo. Recuerden suscribirse, darle like y compartir este bonito episodio. Vamos a leer esta bonita descripción. Ah, oigan, no, pero antes, oh, ya, ustedes ya pensaban. Recuerden seguirme en mis redes sociales, estoy como @AlainPenalosa en mi TikTok, donde hablo sobre la cultura geek, y así también me pueden encontrar en mi Instagram como @AlainPenalosa, para ver mi vida, para ver lo que estoy haciendo, los ensayitos, anuncio de proyectos, todo eso, pero también si quieren el contenido hablando sobre teatro musical y sobre la vida artística, que pues es mi bonita chamba, me pueden seguir como @soyalain con doble N en TikTok. Ahí van a poder ver todo ese bello contenido. Ahora sí, perdón, pero es que, oigan, es que TikTok va a tener algo muy importante que ver con este bonito proyecto. Así que la introducción dice más o menos así. El 25 de diciembre del 2020, en pleno auge de la pandemia del COVID-19, festejamos nuestra primera Navidad, con un mundo detenido, melancólico y encerrado. Sin embargo, como regalo de Santa Claus para muchos, apareció en la plataforma Netflix una nueva serie original que rápidamente se posicionó como una de las más populares del momento. Bridgerton. Chon, chon, chon. La historia, o sea, les voy a hacer un resumen básicamente de la serie. La historia sobre los 8 hermanos de la familia Bridgerton, quienes buscaban el amor y la felicidad en la alta sociedad londinense durante la era de la regencia en el siglo XIX, lidiando con sus desafíos para encontrar pareja, las presiones sociales y los secretos familiares. O sea, básicamente, esa novela romántica básica que tanto se necesitaba para no entrar en locura en los tiempos de la pandemia. Sumado a esto, otra plataforma estaba creciendo al igual que esta serie, la red social TikTok, donde muchos se refugiaron para seguir conectando con personas y, sobre todo, para liberar lo que sea que tuvieran en la cabeza en esos momentos. Yo incluido, ahí nací en TikTok en la pandemia. Es así como dos fanáticas de Bridgerton y del teatro musical comenzaron a desarrollar un simple pasatiempo que se terminó convirtiendo en uno de los proyectos musicales más importantes de esa época. Esta es la historia de Abigail Barlow y Emily Burr. Hablemos de su ascenso a convertirse en un dúo musical imparable, a crear un fenómeno mundial en TikTok, grabar un álbum, escuchen esto, ganar un Grammy y ver cómo ellas mismas provocaron una de las demandas más grandes que Netflix ha hecho en su historia. Hablemos del musical no oficial de Bridgerton. No saben cuánto estaba esperando para hablar de este tema. De verdad, siento que es un caso
fuertísimo de estudio. Y ahora voy a volver a hacer el disclaimer. Quiero aclarar algo sumamente importante. No es para nada, repito, no quites el capítulo, no es para nada necesario conocer la serie de Bridgerton ni que seas fanático de ella para gozar este episodio. De hecho, o sea, les voy a ser muy sincero, a mí no me gusta esta serie. Ay, que no vea Vanessa, mi novia, este video, porque a mi novia le fascina. Y bueno, traté de verla con ella, pero pues la verdad no conecté, o sea, simplemente no conecté con la serie. Pero en este episodio no nos vamos a enfocar en nada de la trama de la serie, ni los personajes, etc. Esto es una historia de cómo un grupo de fanáticos crearon algo espectacular que tenía el potencial de ser imparable y que por las decisiones incorrectas terminaron desplomándolo. Al grado de que los creadores, o bueno, las creadoras de este musical tuvieron que por un tiempo ocultar todo lo que habían hecho de este musical en redes sociales. Sí, ¿tengo tu atención? Ok, espero que sí. Ay, ya me perdí, oigan, en esto. Aquí estoy. Es que de verdad esto va a ser un chisme bastante grande. Aquí no vamos a hablar de qué tan hermosos son los del elenco y teorías de la serie. No. Vámonos a un chisme de la vida real y sabroso, como nos encanta aquí en Musicaleando. Así que recuerden darle like, suscribirse y comentar si les gustan este tipo de episodios. Ya hemos desglosado bastantes musicales, algunos de sus favoritos: Wicked, Dear Evan Hansen, Spider-Man el musical, el favorito de nadie. Pero de verdad hay mucho chisme musicalero. Entonces espero que también disfruten este bonito chisme, al igual que yo lo disfruté cuando estuve investigándolo, ¿ok? Todo comienza con una chica de... Ay, híjole, ¿cómo se pronuncia esto? Birmingham, Alabama. Digamos, Alabama. Esta chica se llamaba Abigail Barlow, quien desde que era adolescente se enamoró del canto, la música y la interpretación, como muchos de ustedes y como todos los Theater Kids, ¿no? A los 16 quiso empezar a compartir su talento en redes sociales. Muy bien, buena idea. Subiendo covers de canciones o alguna canción original que se inventaba en ese momento. Yo también subía mis covers a los 16. Obviamente todo eso está oculto. Nunca lo verán, nunca. Bueno, ella tenía claro que quería ser una compositora y cantante exitosa. Fue así que a muy corta edad se mudó a la ciudad de Los Ángeles para buscar oportunidades. Sin embargo, obviamente al llegar a Los Ángeles se dio cuenta que el camino pues no iba a ser para nada sencillo. Eso nos pasa a muchos que venimos de fuera y pensamos que todas las puertas se van a abrir porque todos conocen mi trabajo en Chihuahua. No, nadie lo conoce. Nadie. Sin embargo, pues esto, ¿no? Obviamente al llegar se dio cuenta que no iba a ser nada sencillo. Y tras muchísimos rechazos por los profesionales de la industria que ni siquiera les interesaba escuchar su música, y además, va a ser importante, una relación tóxica que tenía en ese momento con su exnovio, pues provocó que Abigail no escribiera absolutamente nada de música por 1 año y medio. O sea, imagínate qué tan tóxica estaba la relación que ella dejó de hacer música, 1, porque no le estaba yendo bien, y 2, porque su novio le metió mucho como que este miedo de que si ella era exitosa se iba a olvidar de él. O sea, un vato con la masculinidad más frágil de la historia, pero bueno. Que no solo pasan hombres, hay luego mujeres que te ponen esas ideas, pero no voy a hablar de más. Pero en el 2019, después de terminar su relación abusiva y cansada de que no le dieran oportunidades, decidió dejar de tocar puertas y ella misma crear sus sueños. Así que comenzó a publicar canciones originales en una plataforma que en ese momento llevaba un par de años de ser creada, llamada TikTok. No sé si sabían, pero TikTok se inventó en el 2016. O sea, y lo empezamos a conocer a partir de la pandemia, ya mucho más fuerte, pero para que vean. Afortunadamente, su plan le funcionó a la perfección, ganando rápidamente miles de seguidores y millones de vistas en sus videos, con el público mencionando lo mucho que amaban su música y su contenido. Oh my god, nació una TikToker, de las primeras TikTokers, yo creo. Y bueno, a inicios del 2020 teníamos a Abigail teniendo apenas 1 año de que empezó a hacer contenido. O sea, la verdad, poco. Y solamente con ese año obtuvo una de sus primeras grandes oportunidades gracias a la viralidad, ya que la famosa cantante Meghan Trainor escuchó una de las canciones que Abigail creó en su TikTok. No ubico las canciones de Meghan Trainor, o sea,
no es la de Apache, 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 o algo así, o sea, no sé, yo no les sé las rolas de la chaviza, pero sé que Meghan Trainor pues es una cantante famosa. Si alguien conoce una canción de ella, déjenmelo aquí en los comentarios y pónganme, eres un anciano, Alain Peñalosa. Bueno, Meghan Trainor escuchó una de las canciones de Abigail que ella había creado en TikTok y se comunicó con ella para que colaboraran juntas en su estudio. O sea, dude, básicamente lo que siempre ella había soñado por fin estaba pasando y nada lo podía detener, nada. Pero ¿qué creen? Ay, Dios mío. Sí, eso que o sea, si han estado escuchando el podcast Musicaleando, seguramente saben cuál es el evento canónico de la mayoría de las historias que hemos contado aquí. ¿Qué será? La pandemia. Claro que sí. El COVID-19 provocó que la colaboración se cancelara y obligó a Abigail a regresar a TikTok. Lo cual, la verdad, tampoco estuvo nada mal, ¿eh? Ya que de enero a junio del 2020 ya había escrito ella en su TikTok más de 50 canciones originales y cada vez sus seguidores aumentaban. O sea, 50 canciones, carnal, qué rollo. Bueno, estábamos muy aburridos, ¿no? Estábamos muy encerrados. Fue ahí que en plena incertidumbre de la pandemia quiso volver a conectar con una de sus pasiones, los musicales. Fue así que a mediados del año 2020 comenzó a crear un musical original que parecía estar bastante inspirado en Next to Normal. O sea, no sé, pero sí se parecía un poco. O sea, escuchabas las canciones, yo sí las escuché, obviamente para esta investigación. Y sí era como esta cuestión de, ay, mi mamá no me quiere porque mi hermano no está y me compara con él. O sea, básicamente Next to Normal. Qué hermoso es Next to Normal. Ya vamos a hablar en un capítulo de Next to Normal, ¿ok? Se los prometo. A pesar de que se parecía, la verdad es que tenía bastante potencial, sonaba bastante bien. Y no solo porque su talento era innegable, o sea, de verdad era muy talentosa. Bueno, es muy talentosa. Sino porque en este musical original decidió colaborar con una nueva amiga compositora que había conocido. Emily Burr. El osito Burr. Emily Osito. Ahora, ok. La historia de Emily es bastante parecida a la de Abigail. Es una chica que desde muy pequeña se enamoró del arte y empezó a construir ese sueño. Sin embargo, la diferencia fue que la carrera de Emily, Osito, ay no, le vamos a decir Osito en todo el video, no, va a ser Emily, ok, acuérdense, Emily es el Osito, es la amiga que conoció y Abigail es la TikToker, ok. Ojo, ojo, va a haber examen. Bueno, Emily empezó a despegar desde muy corta edad su carrera artística, ya que ella tenía un talento nato con el piano. Empezó a tocar desde los 2 años de edad, carnal. Incluso a los 6 años de edad apareció tocando en el show de Ellen DeGeneres, pues sí lo ubican, ¿no? A Ellen. Y fue acogida bajo el ala de el productor Quincy Jones. Para quienes no ubican a Quincy Jones, él es un productor famosísimo en Estados Unidos porque él era productor del mismísimo Michael Jackson, carnal. Ahí nomás te la dejo. También Emily apareció tocando en algunos shows de Disney Channel y básicamente para sus 19 años, que fue cuando conoció a Abigail, su carrera ya estaba bastante construida. O sea, creo que incluso es como... O sea, como que ambas tenían el mismo sueño, pero aún así le fue muy cool desde el inicio. Y Abigail pues le estuvo yendo pues medianamente mal hasta que conoció TikTok, ¿no? Fue así que una tiktokera compositora y una joven pianista estrella compositora, al estar hartas de que las productoras grandes no les abrían tanto las puertas, decidieron unirse para crear algo que ambas les apasionaba: los musicales. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito cómo nos une el teatro musical. Comenzaron a trabajar juntas en este musical original que les mencioné, ¿no? Pero era más que nada como un pasatiempo de amigas, ¿no? De amigas talentosas. Porque mi pasatiempo con mis amigos es jugar al Wii y todo eso, pero mira, ellos se juntan a hacer música. ¿Quién fuera tan talentoso? Ya que, bueno, cada una, o sea, bueno, juntas empezaron a trabajar, o sea, Abigail creaba más las letras y todo eso, y esta Emily creaba más la música. Pero bueno, era más que nada un pasatiempo, ya que cada una estaba enfocada en su propia carrera musical. Y pues menos, o sea, por esto mismo, siguieron desarrollando este musical original como con poquita... pues sí, cada de vez en cuando nos veíamos y lo hacían y todo ese rollo, pero no era como que su enfoque principal. Pero bueno, eso se fue quedando atrás del musical original que estaban creando porque el 24 de julio de ese mismo año 2020,
Abigail lanzó una nueva canción llamada Heartbreak Hotel. Y gracias a la viralidad que logró ese TikTok con esa canción, en menos de 48 horas, carnal, su canción entró al top 10 de lo más escuchado mundialmente. O sea, una tremenda locura que parecía irreal. Y bueno, esa es la magia, pero también la maldición de la viralidad. O bueno, realmente es como la maldición de las redes sociales, lo diría yo. Porque recuerden que yo también hago TikTok y lo entiendo. La viralidad, amigues, así como llega repentinamente, también se da en esa velocidad. Y los siguientes meses se esperaría que gracias a ese logro con la canción de Abigail, pues su carrera simplemente se iba a despegar, ¿no? Su carrera musical. Pero lamentablemente las vistas en sus redes sociales empezaron a bajar después de ese boom de viralidad. Y realmente ninguna disquera la quería pues promover. Sumado a esto, para terminarle de rematar, a finales de ese año, los papás de Abigail le dijeron que ya no podían seguirla manteniendo con su sueño artístico. O sea, bueno, aquí le tocó una familia que la apoyaban económicamente, la mandaron a Los Ángeles, de Alabama a Los Ángeles, pues para que pudiera cumplir su sueño y pues la estuvieron ayudando. Pero bueno, llegó un punto en el que le dijeron lo que todo artista detesta escuchar. Ya tienes que conseguir un trabajo real. ¡Oh! ¡Quema! ¡Me duele! Pero miren, mis padres están orgullosos. Ese ACPT que están viendo ahí arriba es mi título universitario. Es para ustedes, padres. Para ustedes. Bueno, en medio de esa depresión e incertidumbre de qué hacer con su vida, Abigail se refugió en dos cosas que la hacían sentir bien: Netflix y TikTok. En Netflix comenzó a obsesionarse, como todes, con esa nueva serie que acababa de salir en diciembre de ese año 2020, Bridgerton, como les mencioné al inicio, convirtiéndose en una de sus series favoritas junto con su amiga Emily Bear, el osito. Pero de igual forma, al mismo tiempo que Bridgerton estaba tomando popularidad, se confirmó que el Stutter Kids acababan de lograr algo inimaginable. Escuchen esto. El musical de TikTok hecho por fanáticos de la película de Disney Ratatouille tendría una presentación en línea con actores de Broadway. ¡Oh my God! O sea, ay no, es que es tan tentador hablar de este tema. O sea, si no entiendes, no entiendes de lo que te estoy hablando, y te estás preguntando, o sea, seguro alguien se está preguntando, ¿cómo que existe un musical de Ratatouille? O sea, ¿de verdad no tienes idea del momento tan histórico que vivimos las Theater Kids en la pandemia? O sea, amigues, a ver, me voy a calmar porque de verdad me apasiona mucho este tema. Pero el musical de TikTok de Ratatouille absolutamente merece su propio episodio de Musicaleando, porque en serio es una historia fascinante. Y bueno, supongo que algunos de ustedes, al igual que yo, la pudieron vivir, esa historia de lo que fue, de lo que significó para nosotros. Pero aquí les voy a dar como que una probadita, o sea, más o menos, de por qué es importante este musical de Ratatouille para el contexto del musical de Bridgerton, ¿no? En términos generales, muy generales, porque les digo, tiene que ser un episodio full el de Ratatouille. Como todo el mundo, perdón. Algunos Theater Kids pues estaban aburridos en la pandemia y no sabían qué hacer. Y de repente a un sujeto se le ocurrió subir un coro estúpido, o sea, de verdad estúpido, dedicado a Remy la rata. Parodiando como si fuera pues la canción de un musical, ¿no? Ese audio estúpido, insisto, provocó que cientos, o miles, carnal, de Theater Kids alrededor del mundo comenzaran a crear armonías a ese himno, ¿ok? Primero empezaron con armonías. Después empezaron a crear coreografías de ese himno. Y no solo eso, sino que empezaron a crear una idea colectiva de cómo sería un musical de Ratatouille en Broadway. Todo esto en TikTok. Amigues, de verdad no saben la locura que fue, ¿ok? O sea, para que se den una idea, diseñadores de vestuario, de iluminación y de escenografía compartían su propuesta de cómo se debería ver este musical de Ratatouille. Coreógrafos y músicos crearon sus propias coreografías y canciones que podrían cantar los personajes. O sea, no, era un fenómeno irreal lo que se estaba viviendo, de verdad. Y bueno, tanto creció esta cuestión del musical de Ratatouille que la propia Disney, Mickey Mouse bajó y
les permitió usar sin ningún tipo de problema los derechos de la película y de los personajes para desarrollar un proyecto a beneficencia. Ojo con esto, a beneficencia. Crearon los creadores del musical de Ratatouille en TikTok, que pues, realmente eran les Theater Kids, crearon una función virtual protagonizada por actores de Broadway, donde cantarían las canciones del musical de TikTok de Ratatouille. Y todo lo recaudado de estas funciones, creo que iban a ser 3 días de transmisión, todo lo recaudado sería donado a la Broadway League, la fundación de actores que les daba pues algo de dinero a los artistas de Broadway que no podían trabajar debido a que los teatros pues estaban cerrados en ese momento. O sea, y les digo, esto es una probadita de lo que fue Ratatouille el musical, pero repito, eso lo tenemos que hablar en otro episodio de Musicaleando. Si les está gustando este episodio de Bridgerton, que apenas vamos como entrando al tema de Bridgerton para que vayan entendiendo un poco, denle like, suscríbanse, comenten, compartan este bonito proyecto que nos estamos esforzando, ¿ok? Con todo este éxito del musical de TikTok de Ratatouille, Emily, el osito, no, la pianista, al saber que su amiga Abigail no la estaba pasando pues realmente bien por esta cuestión que les digo de sus padres y de que no le estaba yendo bien con su carrera artística, le escribió enviándole algunos videos del musical de Ratatouille y diciéndole, así tal cual, si te estás quedando estancada, quizás deberías probar algo como esto. En enero del 2021, Netflix tenía más de 192 millones de suscriptores. Y más de 82 millones de esos suscriptores estaban obsesionados con su nueva serie, Bridgerton. Y obviamente, una de las maneras en las que te puedes dar cuenta actualmente si una serie o una película están siendo populares es gracias, la verdad, a TikTok. Pues durante todo ese inicio del año 2021, podías notar la cantidad de videos que la gente creaba sobre Bridgerton. Entre análisis, opiniones y muchísima comedia, pues sobre el tema. O sea, incluso gente cosplayándose, recreando escenas. O sea, de verdad era repito, o sea, no sé qué tan grandiosa serie sea Bridgerton, pero nos tomó en un punto donde estábamos completamente encerrados. Y pues la gente ahí se liberaba en TikTok jugando con eso. Y la verdad es que por eso yo creo que alcanzó la popularidad que tiene actualmente. Y fue así que Abigail, un 10 de enero del año 2021, comenzó a jugar y experimentar como su amiga, el osito, se lo sugirió. Y Abigail subió un video lanzando una simple pregunta. ¿Qué pasaría si Bridgerton fuera un musical? E inmediatamente, después de decir esas palabras, comenzaba a cantar una canción que creó para Daphne, la chica protagonista de esta serie. Inmediatamente, después de publicar este video, Abigail le envió una copia de la canción a su amiga Emily. Y Emily, a las 2 de la mañana, tomó su teclado y empezó a crear una orquestación de esta canción. ¡Wow! ¡Qué emoción! Al siguiente día, el 11 de enero, Abigail compartió esa orquestación en TikTok. Y así, de la nada, de un simple juego, de un simple aburrimiento, ya no había marcha atrás. Les Theater Kids tenían una nueva obsesión. Su nuevo Ratatouille, el musical. Su siguiente proyecto que querían potenciar. Es que, o sea, a ver, estábamos encerrados, estábamos aburridos y de repente veías una pizca de esperanza. O sea, sobre todo los Theater Kids que nos cerraron teatros, nos cerraron cines. O sea, ya no podíamos hacer nada de lo que nos gustaba. Obviamente nos queríamos aferrar a este tipo de proyectos, ¿no? En cuestión de días, el fenómeno de Ratatouille el musical se replicó con Bridgerton. Tenían a montones de artistas publicando diario contenido, algunos haciendo coreografías, otros proponiendo vestuario y escenografía, algunos incluso diseñando como que playbills de cómo sería la obra, e incluso gente creando y recreando escenas para esta versión musical. Además, Abigail y Emily siguieron publicando nuevas canciones e incluso en versión de pista o de duetos para que los fans sacaran sus covers o incluso que mostraran pues su propuesta vocal para los otros personajes, ¿no? Pero a ver, ojo, una de las grandes diferencias de Ratatouille el musical, o sea, de Bridgerton el musical y Ratatouille el musical, es que, o sea, en Ratatouille diferentes autores proponían sus propias canciones
Y las canciones favoritas de los fans pues fueron integradas en la presentación del musical en línea, ¿no? O sea, como digamos como que a la versión oficial, pero pues, o sea, no era como que un solo artista o dos artistas nada más, o sea, los fans creaban sus canciones y las que más gustaban, esas iban a ser canónicas con el musical, ¿no? Y bueno, aquí con Bridgerton, las únicas autoras de nuevas canciones eran Abigail y Emily. A pesar de que, a ver, sí había otros fans que sí creaban sus canciones, pero realmente no estaban siendo pues consideradas como, entre comillas, oficiales, sino eran de Abigail y Emily. ¿Ok? Esto va a ser importante después. Pero bueno, al parecer, pues la gente no tenía problema con esto, de que solamente las canciones de ellas dos fueran las canónicas, porque de verdad eran una joya. O sea, cada canción que ellas entregaban ahí en TikTok, pues provocaban que todos los videos que se subían generaran miles y millones de vistas. O sea, cada día tenían muchísimos más suscriptores. Era algo bastante fuerte. Incluso la popularidad escaló tanto que la escritora de los libros de Bridgerton, Julia Quinn, mencionó estar obsesionada con las canciones de TikTok de Bridgerton. Julia dijo lo siguiente: sé todo sobre lo del musical y eso ha explotado mi cabeza. De verdad no puedo creer que esto esté pasando. El otro día estaba tarareando en el baño y me di cuenta que estaba tarareando una de las canciones del musical de Bridgerton. Y a ver, o sea, si que la autora original aplauda tu trabajo no es suficiente, o sea, vámonos a ponernos payasos, el elenco de la serie de Netflix de Bridgerton también compartían lo tan fascinades y enamoradas que se sentían con el proyecto. Entre ellos, obviamente, Jonathan Bailey, que, o sea, no sé si sabían, pero Jonathan Bailey, nuestro fiero de Wicked, él es parte de la serie de Bridgerton, para la gente que no la haya visto. A mí también me sorprendió cuando lo vi, fue como, ¡oh! Y estar fiero. Bueno, que él siendo un theater kid y un profesional dentro del teatro musical, esto era pues un regalo enorme, ¿no? Que por cierto, bueno, hablando de Jonathan Bailey, de nuestro fiero de las películas de Wicked, recuerden que tenemos 2 capítulos aquí en Musicaleando dedicados a la creación tanto del musical como de las películas de Wicked. Vayan a verlos porque la verdad son buenas joyitas. Fue una gran investigación. Y recuerden darle like, comentar, poner esto en favoritos y suscribirse al bonito proyecto de Musicaleando. Obviamente, por toda esta popularidad mundial, ahora sí, todas las discografías que habían rechazado a Abigail y a Emily durante años comenzaron a acercarse a ellas para proponerles crear un álbum oficial con las canciones del musical de Bridgerton. Claro que pues ellas estaban interesadas en sacar el álbum, pero querían asegurarse que en caso de firmar con alguna disquera, los derechos y la mayoría de las ganancias de sus canciones serían completamente suyas, algo que realmente ninguna disquera les garantizó. Es por eso que decidieron tomar el mismo camino que habían tomado durante todo este tiempo. Ellas ser sus propias jefas. Es una de las ventajas de TikTok, ¿no? Y de pues toda esta cuestión de la creación de contenido, que al final tú eres tu propio jefe, tú eres el que decide cuántas campañas van a llegar, cuánto vas a monetizar, todo eso. Hay un curso de Alain Peñalosa que te explica cómo manejar tus redes sociales siendo artista. Yo que ustedes lo tomo, está bastante bueno, pero bueno, X. Es así que decidieron, por su cuenta, financiar la creación del álbum y lanzarlo de manera independiente. Hasta aquí la verdad es que pues todo pinta perfecto, ¿no? 2 artistas independientes abriéndose sus propias puertas y creando un fenómeno viral tan gigante que las llevó a desarrollar su propio álbum. O sea, ¿qué podría salir mal? Pues sí. Seguramente, para este punto del video o del audio, en algún momento te debiste de preguntar, pues, ¿qué opinaba Netflix acerca de todo esto? Y sobre todo, ¿acaso era legal que estuvieran produciendo este álbum? Ok, pues esa pregunta, amigues, era de las que más se podían leer en los comentarios de cada video que subían sobre este musical de Bridgerton. O sea, sí había gente obviamente de, wow, qué hermoso, wow, me encanta, está increíble, pero también había gente que se preguntaba, ¿is this legal? Abigail y Emily siguieron produciendo el álbum un poco evadiendo este tipo de
de preguntas. Y es aquí donde se empieza a poner tricky. Agarra tus palomitas y acércate a la pantalla porque esto se está poniendo heavy. Ellas estaban evadiendo este tipo de preguntas que la gente hacía, ¿no? Hasta que un día Abigail publicó un video respondiendo a esta pregunta, ¿no? Básicamente diciéndole al público que ellas tenían la bendición de Netflix, que lo podían hacer sin meterse en ningún tipo de problema. Un poco como la bendición que les dio Disney a quienes crearon el musical de Ratatouille. Abigail en su video menciona que gracias a que el proyecto creció tanto, ya tenían un equipo grande e incluso abogados que las estaban apoyando con todo este aspecto legal y obviamente de contactar a Netflix. Ella mencionó en ese video que parte de la razón de por qué Netflix no tenía problema con el musical era pues, por su popularidad y por la cantidad de fanáticos de la serie que lo estaban amando. Este video de Abigail calmó bastante las cosas y la gente dudativa apoyó con más ganas el lanzamiento del álbum. Sin embargo, Abigail no les mencionó algo medianamente importante. Y es que algunas cosas que dijo en este video eran mentira. Mentiras, todo eran mentiras. Oigan, que por cierto tenemos un video dedicado a Mentiras, la película. Así es, había una película de mentiras que yo no sabía eso. Sí, había una película de mentiras que no llegó a hacerse. Y hay un episodio de Musicaleando narrando todo lo que sabemos de la película de mentiras que jamás llegó. Continúo. Me encanta meter comerciales, pero de manera natural. ¿Están naturales o no? Bueno, X. Por lo menos, o sea, sí era mentira, o bueno, por lo menos no era del todo cierto lo que ella había dicho. Ahí les va la realidad de lo que estaba pasando legalmente con Netflix, ¿ok? Algo que mencionó en el video, que sí era real, es que sí tenían un equipo de abogados que las estaban ayudando a conseguir el permiso de Netflix. Y bueno, ahora se sabe, ahora, o sea, spoiler, ahora que ya hay un documento legal de algo que pasó en el futuro. Ahora se sabe que en marzo del 2021 los abogados enviaron un mensaje a las cabezas de Netflix para saber si les podían permitir crear su proyecto. En su correo les pedían permiso a Netflix de 2 cosas, ¿ok? La primera era el permiso para que pudieran grabar y lanzar el álbum conceptual del musical de Bridgerton para las plataformas digitales e incluso también para venderlo físicamente. Y también querían pedirles permiso para que pudieran hacer una presentación en vivo para la misma fundación de actores a las que se fueron las donaciones del musical de Ratatouille, solo que en esta ocasión, en lugar de apoyar a los actores de Nueva York, este dinero sería destinado para los actores de Inglaterra, porque pues Bridgerton. Bueno, sí, no, porque ninguna de ellas es de Londres. Supongo que sí era por Bridgerton X. Ahora, en teoría, hasta que no tuvieran permiso de Netflix, en teoría, no podían ni siquiera producir ni grabar el álbum. O sea, eso pues, se sabe, legalmente así son las cosas. Pero aún así, ellas lo hicieron. El video de Abigail fue publicado el 9 de abril del 2021. Este video de cuando hablaba sobre que ya tenían los permisos, ¿no? Pues, amigues, para este punto, ni siquiera los abogados habían logrado contactar aún a las cabezas de Netflix. O sea, eso fue hasta marzo, que ya pudieron contactar a la gente real de Netflix con las que tenían que discutir este tema, ¿no? Y de hecho, Netflix no les dio respuesta hasta junio de ese año. O sea, para que me entiendan, o sea, cuando Netflix les contestó, ellas ya tenían grabado todo el álbum desde 2 meses atrás. O sea, es una locura, pero bueno. Ok, ahora, ya sabemos que Abigail nos mintió, ¿ok? ¿Estamos cool con eso? Chido. Ustedes se preguntarán, ¿qué fue lo que contestó Netflix, no? O sea, ¿qué dijeron ante esta bonita petición? Pues digamos que Netflix se sentía un poco entre la espada y la pared. Por un lado, obviamente, Netflix no quería frenar algo que los fanáticos de su propia serie habían creado con tanta pasión y amor. Y realmente de cierta forma le estaban dando pues más promoción y visibilidad a su serie, ¿no? Incluso el mismo equipo de Netflix retuiteaba y reposteaba algunos de los TikToks virales del musical de Bridgerton. O sea, la verdad era, pues sí, era publicidad gratis. O sea, al final, qué padre, o sea,
como comunidad, pues te sientes feliz de ver que la empresa se siente feliz con lo que estás creando, y más Abigail y Emily, que se autodominaron como fanáticas absolutas de Bridgerton, ¿no? O sea, la verdad era una buena jugada. Pero, por otro lado, la pandemia poco a poco estaba llegando a su fin. Y todas las empresas empezaron a crear eventos y experiencias que pudieran compartir con la gente que estaba desesperada por salir. O sea, todes. Es por eso que Netflix acababa de anunciar y lanzar la Bridgerton Experience. Una experiencia inmersiva de Bridgerton creada por Netflix para que los fanáticos asistieran a un baile completamente tematizado de Bridgerton para que se sintieran dentro de la serie. Estas experiencias las sigue haciendo Netflix hasta la fecha. O sea, hubo, bueno, esta de Bridgerton, hubo una de La Casa de Papel. Incluso ahorita, hasta la fecha, bueno, ahorita que estoy grabando este video, en México está la Stranger Things de Experience. Y yo ya asistí, de verdad es algo padrísimo, me la pasé súper bien porque sí es algo muy inmersivo. O sea, sí te sientes completamente dentro de la serie. Que de hecho, o sea, cuando justo cuando estaba grabando un capítulo de Musicaleando, me llamaron para invitarme a la Stranger Things Experience. Y justo, de hecho, estábamos en ese episodio hablando de Stranger Things, la parodia musical de Stranger Things. Y yo que ustedes, o sea, de verdad, esto... O sea, es un comercial, pero la verdad también es muy necesario para este video. Les sugiero que guarden ese capítulo de Stranger Things para verlo ahorita después de este, amigues, porque tiene mucho que ver con esta cuestión del musical de Bridgerton, porque al final los dos son, pues, proyectos hechos por fanáticos, ¿no? Pero bueno, lo que voy con todo esto es que Netflix no quería que hubiera otro tipo de experiencia no oficial de Bridgerton, al mismo tiempo que ellos estaban lanzando uno que sí era oficial. ¿Me explico? Hace todo el sentido del mundo. Así que la respuesta de Netflix a la petición fue, y ojo con esto, ojo, fue que no les daban permiso para lanzar el álbum y que tampoco les daban permiso de hacer el show en vivo. Pero, o sea, a ver, esto, o sea, lo del show en vivo pues iba destinado a una fundación, o sea, era algo pues no con fines de lucro. ¿Me explico? Entonces Netflix les dijo, no estamos de acuerdo, o sea, no les damos el permiso, pero tampoco las iban a poner, o sea, bueno, no les iban a poner ningún tipo de demanda por seguir creando pues nuevas canciones en sus redes sociales inspiradas en Bridgerton. Incluso les aplaudían el gran trabajo que estaban haciendo y las invitaban a seguir haciéndolo, ojo, en sus redes sociales, ¿ok? Básicamente les dijeron que no se van a interponer en su camino si es que hacen cualquiera de las dos cosas que solicitaron, pero que sepan que ellos no están de acuerdo en que se haga. ¿Sí? Ok. Que solo como dato, Netflix les contestó hasta junio, ¿ok? Pero ellas ya tenían pues grabada el disco completo desde 2 meses atrás, como les mencioné ahorita. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasó? Los abogados de las chicas les respondieron que entonces ya no harían el show en vivo. O sea, lo de la fundación y todo eso, no lo iban a hacer. Sin embargo, sí les dijeron que sacarían el álbum en septiembre de ese mismo año. O sea, creo que 2 meses después de que les contestaron el correo. Y que con eso, o sea, con el álbum lanzado, le darían un tipo de cierre al proyecto para no seguir teniendo problemas. Fue así que el 10 de septiembre del 2021, el álbum de 15 canciones originales se lanzó públicamente, titulado como el no oficial musical de Bridgerton, con una portada protagonizada por Abigail y Emily sentadas en un trono y cada una con una corona, sin que apareciera sin que apareciera ahí en la portada ningún personaje de Bridgerton, ni el vestuario, ni un diseño parecido a algo oficial de Bridgerton, ¿no? O sea, la verdad lo jugaron bastante bien. Una vez lanzado el álbum, el éxito seguía pareciendo imparable. A tan solo 1 hora y media de lanzarlo, el álbum ya estaba posicionado como el álbum número 1 en iTunes. El número 1. Los fanáticos estaban fascinados y felices con el resultado y la popularidad no disminuyó para nada. Abigail y Emily, quienes ahora ya eran conocidas como la dupla Barlow y Bear, Barlow y Osito, estaban siendo comparadas como las nuevas Pasek y Paul. Para quienes no sepan, no están viendo Musicaleando, oigan, si no saben quiénes son. Son los compositores de The Greatest Showman, y de Dear Evan Hansen, que por cierto, el capítulo pasado fue dedicado al ascenso y la caída de Dear Evan Hansen. Vayan a escucharlo, que está buenísimo. Ese también es un chisme bastante sabroso, así que vayan. Una semana después de lanzar el álbum,
fueron invitadas a cantar en el LC Fest de Brooklyn. Ojo, es un concierto que fue co-creado y producido por el mismísimo Darren Criss. Sí, el actor que interpretó a Blaine Anderson en Glee. Sí, el ganador más reciente del Tony Award por su trabajo en Maybe Happy Ending. Sí, ese Darren Criss. Que obviamente Darren las apoyaba y ya habían creado pues una amistad muy grande con Abigail y Emily, ya que seguro algunos de ustedes saben que la carrera de Darren Criss se catapultó gracias a que formó parte del elenco original del musical parodia de Harry Potter, A Harry Potter Musical, que también se los mencioné en Stranger Things, todo este tema de Darren Criss. Después tenemos que hablar de ese musical y de esa compañía de A Harry Potter Musical, porque vaya que es importante, muy muy importante para toda la historia del teatro musical en general. La verdad es muy buena historia, así que ya después lo checaremos. Hay mucho por qué platicar aquí. Pero esa compañía, ese concierto, junto con Darren y otros artistas de Broadway, se creó y aparte era benéfico, o sea, pues el dinero se iba igual para fundaciones y todo eso. Y invitaron a Emily y a Abigail a cantar 6 canciones del álbum de Bridgerton. Incluso Darren Criss cantó con ellas. Y una semana después, ellas, junto con Darren, fueron invitadas a cantar otra canción del musical en el concierto del 50 aniversario del Kennedy Center. O sea, para quienes no lo sepan, es uno de los recintos más importantes de Washington, D.C. Y ellas estaban ahí cantando. Incluso también en ese inter hicieron un concierto de ellas dos. O sea, de Abigail y de Emily. O sea, era un concierto dedicado a ellas, donde obviamente iban a cantar las canciones de Bridgerton, pero como ese concierto era también benéfico, pues Netflix tampoco se metió. Fue como, ok, no estás vendiendo, o sea, te dijimos que no hagas shows en vivo, pero estás cantando las canciones en vivo que no te dijimos, pero es para una fundación y lo estás vendiendo como que te vayan a ver a ti. Entonces, ok, se las pasaron. El éxito no paraba, amigues. Tuvieron otra presentación en vivo de una canción en noviembre de ese año en Londres. Podías ver publicidad del álbum de Bridgerton en el Times Square de Nueva York. Comenzaron a hacer campañas con marcas e incluso, ojo, comenzaron a vender el LP y el disco de manera física, teniendo grandes ventas. O sea, de verdad este álbum era un exitazo. Pero la cosa escaló mucho más cuando las chicas hicieron una campaña para que el álbum de Bridgerton fuera nominado a los Grammys. Los Grammys en la categoría de mejor álbum de teatro musical. Este álbum siempre es polémico, el de teatro musical, porque, o sea, se debate mucho pero tiene que ser obras que ya estuvieran en el escenario, pero realmente no. O sea, han sido premiadas algunos musicales que ni siquiera se han puesto en un escenario, así que de alguna forma entraban. Pero a ver, esto era algo que no era del todo legal, o sea, era hecho por fans, entonces, no sé, estaba dudoso, ¿no? O sea, era raro que los fueran a nominar. Y para sorpresa de muchos, lo lograron. Les otorgaron una nominación a los Grammys, carnal. Y a ver, seguro, otra vez están preguntando, bueno, en medio de todo este éxito, ¿dónde está Netflix? Pues cuando salió lo de su nominación a los Grammys, Netflix nuevamente se comunicó amablemente con los abogados de las chicas para amablemente recordarles que no tienen permiso de hacer shows en vivo con este musical que no es oficial, ¿ok? Siendo lamentablemente realistas, era muy poco probable que ellas ganaran el Grammy, ya que lamentablemente hasta la fecha estas premiaciones y muchas no le daban tanto foco a las compositoras mujeres. Además de que estaban nominadas junto con Andrew Lloyd Webber, el compositor de Cats y del Fantasma de la Ópera, y con Steven Schwartz, el compositor de Wicked. O sea, esa era su competencia. Todo parecía estar en su contra. Es que ya me iba a adelantar y les iba a contar algo más, pero bueno. Todo parecía estar en su contra. Sin embargo, ni siquiera ellas podían creer que al momento de abrir ese sobre, nombraron el musical no oficial de Bridgerton como el ganador de esa noche, convirtiéndose ellas en estas chicas soñadoras, en las ganadoras de un Grammy. Y como el primer álbum originado en TikTok en ganar un Grammy. Esto parece una locura, es una verdadera fantasía que parecía irreal. Pero también
un pequeño agujero legal que tal vez había llegado demasiado lejos. O sea, comenzamos con un hobby hecho por fanáticos, algo que la comunidad estaba haciendo, ahora ya ser algo que estaba ganando Grammys cuando no era del todo legal. Gracias a este éxito, las chicas y el equipo se cegaron y quisieron aprovechar esta grandiosa victoria. Así que planearon en anunciar lo que tanto habían estado pidiendo los fans. Un show en vivo presentando todas las canciones del álbum en el Kennedy Center de Washington, D.C. el 26 de julio del 2022, acompañadas de la Orquesta Sinfónica Nacional. A la madre. Sin embargo, creo que vieron prudente el avisarle a Netflix lo que planeaban hacer. Amablemente fueron a avisarles. Fueron a avisarles al equipo de Netflix que tendrían un concierto del musical de Bridgerton en el Kennedy Center. Netflix, muy confundidos porque pues no era lo que habían acordado, les preguntaron amablemente cuál era la finalidad del concierto y obviamente saber si esto era con fines de lucro, o sea que si iban a ganar dinero por este show o solamente lo estaban haciendo por el amor al arte o iba a ser una beneficencia o qué pedo. Pero aquí es donde la cosa, amigues, se pone bastante mal, ya que hasta el momento Netflix, a pesar de que realmente pudo demandarlas desde el día 1 con justa razón, decidió llevar los términos en paz. Sin embargo, según el comunicado de Netflix, la respuesta de los abogados del musical no oficial de Bridgerton fue el siguiente. Ay, no lo puedo creer. Escuchen esto. Esto fue lo que les escribieron los abogados. Ya no estamos preguntando por permiso a Netflix. Y no perdemos el tiempo en negociar porque ya tenemos que anunciar el show para la venta. ¡Traca! Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Ay, sin palabras, amigos. Sin palabras. Qué manera tan grande de cagarla. Una semana después de ese correo, el 15 de junio del año 2022, se comenzó a lanzar la publicidad del evento. Además de confirmar a grandes estrellas de la industria en participar en este concierto. Ahora, muchos pensaban que este concierto sería para recaudar fondos para la beneficencia de actores de Londres, como se había planeado hacer unos años atrás. O sea, mucha gente pensaba eso. Pero, al parecer eso ya se les había, pues, olvidado, ya que todas las ganancias se irían para todo el equipo del musical de Bridgerton y los boletos estaban alrededor de los $150. Que como dato, la experiencia inmersiva de Bridgerton oficial de Netflix, la oficial de Netflix, te salía como a la mitad del precio del concierto no oficial del musical. A pesar de esto, las ventas empezaron a resultar bastante bien y casi en sold out. Y debido a la rápida respuesta de los fanáticos a el concierto en el Kennedy Center, anunciaron una segunda fecha en Londres para finales de ese año. Con todo eso, y a pesar de la respuesta que Netflix había recibido de los abogados, aún así no quisieron irse a situaciones, pues, drásticas e incómodas. Por lo que, escuchen esto, o sea, y de verdad no lo puedo creer. O sea, Netflix se pudo portar súper mala onda, pero vean nada más esto. Porque yo creo que mucha gente luego defiende a que ay, mugre Netflix, ¿por qué no las deja soñar y no las deja crear? O sea, vean nada más. Netflix les ofreció a las chicas la oportunidad de comprar una licencia especial para poder presentar las funciones del concierto de manera oficial y legal, aprobada por Netflix. Además de abrirles la puerta a que con esta licencia podían distribuir más el álbum y seguir planeando futuros shows. O sea, básicamente lo que ellas habían querido desde el inicio, que se contactaron con ellas un año atrás. O sea, hasta me enojo, carnal. O sea, no lo puedo creer. O sea, aquí estaba lo que tanto habían estado pidiendo. Sin embargo, y de verdad estoy en shock, la historia había cambiado. Ellas ya eran un éxito, ya eran un rotundo éxito. Su proyecto era un éxito. Y la fama y un Grammy en la mano las hizo cegarse y pensar que no tenía caso comprar una licencia de algo que ya, entre comillas, les pertenecía a ellas.
por lo que según Netflix, Abigail y Emily rechazaron la propuesta. Y ese día, amigues, algo cambió dentro del Otso. Diría Matilda, no más niñita tierna. Ay, pues el 20 de julio del año 2022, Netflix enviaría por fin una carta de demanda formal en la que se oponía a las presentaciones en el Kennedy Center y en el Royal Albert Hall. Y aún así, unas horas más tarde de que el equipo de Bridgerton recibió esta carta, el equipo de Barlow y Burr, o sea, bueno, las de Bridgerton, publicaron una nueva publicidad. No lo puedo creer. Una nueva publicidad en donde venía en letras pequeñas de la publicidad, en la parte de abajo, que estaban usando la marca de la serie original de Bridgerton con permiso de Netflix. O sea, ¿qué les pasaba a mis niñas? No, iban muy bien. O sea, le pusieron ahí abajo, este musical está inspirado en la serie de Bridgerton en Netflix y tenemos el permiso de utilizarlo. Wow. A pesar de que, a pesar de lo que ustedes piensan, la presentación del Kennedy Center sí se hizo. El 26 de julio del 2022, Bridgerton, el musical no oficial, se presentó en el Kennedy Center con Barlow y Burr, junto con una orquesta completa e invitadas estrella, además de ser una función completamente sold out y donde los fans podían, comprar mercancía oficial del musical no oficial de Bridgerton. Wow, al parecer el éxito hizo que las chicas se sintieran completamente invencibles. Pero el 29 de julio, 3 días después de este concierto, el cuento de hadas se terminó, ya que por finalmente, Netflix presentó una petición oficial demandando a Barlow y Burr por 4 cargos, incluyendo, obviamente, la infracción de derechos de autor. Ahora, ya hablamos un poco sobre la cuestión del uso de derechos de autor para este tipo de musicales en el episodio dedicado a Stranger Things, el musical parodia de Stranger Things. Ahí, repito, se los recomiendo mucho porque ahí desarrollamos un poco más el tema del por qué ese musical de Stranger Things no es ilegal y por qué este de Bridgerton sí lo es. Así que, de verdad, insisto, vayan a verlo. Aquí les dejo un botoncito y si están en Spotify, solamente deslicen y bajen y ahí lo van a encontrar. Que, por cierto, gracias por ver este bonito capítulo. Like, comenta, suscríbanse, todo lo que se saben. De verdad, me estoy enojando mucho en este video, perdón, pero ya vamos a terminar, ¿ok? Netflix envió una demanda de 24 páginas enlistando todas las razones de por qué estaban infringiendo con los derechos de autor. Desglosando canción por canción, comparándola con su serie y usando en contra las propias palabras que habían dicho durante todo este tiempo Abigail y Emily, ya sea en entrevistas o en sus propias redes sociales. O sea, alguien se metió a investigar todo lo que habían estado haciendo estas niñas durante estos 2 años. Como les digo, el documento es muy largo, pero es un documento público que pueden ir a buscar y leerlo por su propia cuenta. Si lo encuentro, se los dejo aquí en la descripción para que vayan a leer el documento, ¿no? Pero en resumidas cuentas, estas son las razones de por qué, con justa razón, Netflix por fin demandó al musical no oficial de Bridgerton, ¿ok? Primero, esto no aplica este musical no aplica bajo la ley del uso justo de derechos de autor, que es lo que desarrollamos en el capítulo de Stranger Things, ya que a diferencia de ese musical de Stranger Things, el musical, también por ejemplo, el musical parodia de Titanic, A Harry Potter Musical, etc., esos musicales, esos 3 que les acabo de mencionar, ellos jamás se hacen pasar como algo oficial. Jamás dejan en duda de lo que vas a ir a ver a ese musical es una parodia, literalmente lo dejan sumamente claro. Es una burla, es una crítica, ¿ok? En el caso con Bridgerton, el musical realmente jamás lo vendieron como una parodia. Se basaron específicamente en tomar textualmente, y esto en palabras de ellas, textualmente los mismos diálogos de la serie y musicalizarlos. O sea, literal agarraban el mismo diálogo y lo musicalizaban, ¿no? O lo transformaban en canción. Además, el uso tan claro de usar la palabra Bridgerton en gigante en el musical no oficial, obviamente puede hacer que las personas que no tengan contexto del fandom de TikTok de Bridgerton piensen con justa razón
que ese musical sí era algo oficial de Netflix, ¿ok? Véanlo, por ejemplo, con la parodia de Stranger Things. No dice Stranger Things el musical, dice Stranger Things, ¿ok? A Harry Potter Musical no se llama Harry Potter el musical, no. O sea, y el de Titanic ni siquiera está escrito bien, carnal. O sea, lo escriben mal a propósito. Y claramente, en su publicidad de estos 3 musicales, no disfrazan que sea un chiste lo que vas a ir a ver. En el caso de Bridgerton, el musical, pues realmente el tono se ve bastante serio, algo igual de serio como la publicidad de Bridgerton Experience, la experiencia inmersiva que les conté hace rato que estaba haciendo Netflix en esos momentos, la cual también se suma a una de las razones de la demanda, esta experiencia de Bridgerton, ¿ok? Ya que al mismo tiempo que ellas publicitaban su concierto en DC, Netflix también estaba publicitando su experiencia inmersiva que estaba en DC, o sea, en esa misma ciudad, desde marzo de ese año. O sea, estaban los 2 proyectos de Bridgerton, uno oficial y uno no, al mismo tiempo en la misma ciudad. Sumado a esto, tampoco se puede, pues, comparar con lo que pasó con el musical de Ratatouille, ya que, primero que nada, los de Ratatouille tuvieron el permiso de Disney de hacer el concierto. Y parte importante del por qué Disney les dio ese permiso fue porque todo lo recaudado iría a la fundación de actores con la que Disney también ya había colaborado durante años. O sea, ay no, ya me urge hablar de Ratatouille el musical, es que de verdad me apasiona mucho. Ya pronto, ¿ok? Lo prometo, pronto. Pero aquí, con el musical de Bridgerton, ninguna ganancia se iría a ninguna fundación, como lo habían dicho hace un año que iban a hacer el concierto, ¿no? Esos $150 que estaban cobrando por boleto se iría a sus bolsillos y no a una fundación como Netflix lo había solicitado, ¿no? Además, sumado a que estaban ganando dinero de mercancía que vendían en el concierto de una IP que no les pertenece. O sea, estaban vendiendo mercancía de Bridgerton, sí, de la versión no oficial, pero era mercancía de Bridgerton, la estaban vendiendo. O sea, dude, esa licencia no te pertenece, esa no es tu familia. Y bueno, honestamente, creo que evidentemente lo que terminó enojando a Netflix para poner la demanda, sí fue la verdad la manera en la que se empezaron a comportar con ellos después de que el musical ganara el Grammy. O sea, sí se alzaron un poquito las niñas, la verdad. Ya que repito, con justa razón, Netflix pudo demandarlas desde que empezaron a grabar el álbum sin permiso y no lo hicieron. De verdad, no lo hicieron. Se tentaron el corazón. La verdad, yo estoy al lado de Netflix en este caso. Trataron de negociar con ellas y no quisieron tampoco. Entonces, la verdad, ya no era justo. Seamos honestos, amigues, esto tarde que temprano iba a suceder. 3 días después de la demanda, el proyecto comenzó a caer en picada, porque todo esto se hizo público. Sobre todo porque quienes siempre apoyaron el proyecto en sus inicios, como el equipo detrás de la serie de Netflix y la autora original de los libros, comentaron su decepción por las chicas. Esto está heavy, ¿eh? La productora de Bridgerton, Shonda Rhimes, espero que lo estoy pronunciando bien, Shonda Rhimes, dijo lo siguiente. Lo que comenzó como una celebración divertida de parte de Barlow y Burr en redes sociales se ha convertido en la apropiación descarada de propiedad intelectual únicamente para el beneficio financiero de Barlow y Burr. Traca. Y Julia Quinn, la autora original de Bridgerton, comentó esto. Espero que Barlow y Burr, que comparten mi posición como profesionales creativas independientes, comprendan la necesidad de proteger la propiedad intelectual de otros profesionales, incluidos los personajes e historias que creé hace casi 20 años. Ay, el host de Waiting in the Wings, la cual fue mi fuente principal para este análisis de Bridgerton, el musical, describe, yo creo que perfectamente, el trágico desenlace de este proyecto. Él dice lo siguiente. En lugar de ser una divertida colaboración entre fans como Ratatouille, Bridgerton se convirtió en un vehículo para el éxito de Barlow y Burr. ¿Dónde está la línea entre celebrar el trabajo de alguien y robárselo? Esa pregunta me fascina. O sea, díganme aquí en los comentarios qué opinan. Me encantaría saber su respuesta de ustedes dónde creen que está la línea. Y creo que esa fue la incómoda línea que atravesó este musical, porque quién sabe, esto puede provocar que muchos artistas no se arriesguen a experimentar por miedo a recibir una demanda.
Y por un tiempo, esta diversión de jugar y crear con los temas que disfrutamos entre fans se volvió algo mal visto de hacerse. Con el musical no oficial de Bridgerton nos quedamos con más preguntas que respuestas. Por ejemplo, de cuándo fue la demanda, o sea, de cuánto dinero fue la demanda que tuvieron que pagarle las chicas a Netflix, ¿no? O por qué Netflix no decidió demandarlas antes. Y sobre todo, y esta es una de las dudas que yo tengo más grandes, ¿cuáles habrían sido las verdaderas razones de Abigail y Emily de potenciar este musical? ¿Realmente lo hacían por amor al show o porque vieron la oportunidad de aprovechar la popularidad que estaban teniendo para potenciar su propia carrera? Actualmente, esta incómoda historia ha quedado en el pasado. Ambas ahora, como la dupla Barlow y Burr, no han parado de trabajar desde ese entonces. Cada una trabajando en su propia artista, como de hecho Abigail estando a tan solo unos días de que filmo este podcast de Musicaleando, ella está a punto de debutar en Broadway en el musical The Six. Así es, en este momento. Y de igual forma, ellas triunfando como dupla. Esto muy pocos lo sabían, siendo ellas las compositoras de la música de Disney de Moana 2. Así es, Lin-Manuel Miranda no regresó para la secuela de Moana. Ellas compusieron la música de Moana 2. E incluso, por irónico que suene, ambas siendo contratadas en un par de ocasiones por Netflix para crear música original para sus proyectos. En sus propias palabras, ahora viendo esto años después, Abigail y Emily dicen que jamás hicieron crecer este musical con la intención de aprovecharse. Solo eran dos chicas a las que les estaban pasando cosas irreales en un lapso de tiempo muy muy corto. Fueron cegadas y dieron por hecho que por ser exitosas eran inmunes a cualquier problema legal con Netflix porque la marca ellas ya sentían que les pertenecía tanto como a Netflix. Sin embargo, siempre se mantendrá como un misterio el qué tan cierto, o sea, fue todo lo que nos dijeron. O sea, qué de todo eso fue verdad y qué de todo eso fue mentira. Y no solo a nosotros, sino a los socios con los que se unieron para llevar a cabo los conciertos, ya que, o sea, en recintos tan importantes como el Kennedy Center, no hubieran permitido hacer un concierto de un show ilegal, a menos que de verdad les hicieran creer que tenían los permisos. Que honestamente, si me preguntan a mí, yo creo que los del Kennedy Center y todas las personas con las que trabajaron en los conciertos pensaban que sí tenían los derechos para hacer esto. Tal vez lo mejor que pudieron haber hecho las chicas hubiera sido aceptar la licencia que Netflix les estaba ofreciendo. Que sí, es muy probable que el acuerdo era bastante ventajoso para Netflix, llevándose ellos el mayor del porcentaje de las ganancias del musical de Bridgerton. Pero honestamente, eso era lo mejor que hubieran podido obtener de manera legal de este sueño que se salió de sus manos. Para terminar, Abigail y Emily trataron de darle la vuelta a la página una vez que el álbum de Bridgerton salió en plataformas. Como les había comentado, ellas querían que el álbum fuera el cierre de toda esta cuestión de Bridgerton. Abigail trató de crear, después de lanzar el álbum, crear canciones para un musical hecho por fans de Cómo entrenar a tu dragón, que eso suena espectacular, a mí me hubiera encantado ver eso. También trató de crear su propio Tic Tic Boom de Jonathan Larson, creando canciones sobre su camino para convertirse en artista. Pero simplemente nada más despegaba. Ellas no querían enfrascarse en que las etiquetaran como las chicas de Bridgerton, pero lamentablemente su ambición por el éxito, millones de likes y un Grammy las terminó convirtiendo en las chicas demandadas por Netflix. Bridgerton, el musical no oficial, siempre será un recordatorio para los Theater Kids que se vale soñar en grande e inspirarnos con otras piezas de artistas para crear nuestras propias oportunidades. Pero tampoco nos permitamos dejarnos ganar por la ambición y sobre todo el ego de algo que no nos pertenece del todo. Gracias, musical de Bridgerton, por recordarnos que si como Theater Kids queremos hacer un musical de una IP que nos encanta y que es popular, siempre lo hagamos una parodia. Y esa es la historia del musical no oficial de Bridgerton. De verdad,
me enojé mucho en este podcast. Tal vez me aventé el chisme bastante rápido porque cuando me enojo así exploto la información. Pero qué fuerte, amigas, enterarnos de todo esto. Si les gustó este episodio, por favor, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigues que también son Theater Kids y que tal vez no sabían nada de este tema. Bueno, ya tienen con quién escucharlo, ya tienen quien se los cuente. Aquí estoy yo y eso hacemos en Musicaleando, hablar sobre estos temas del teatro musical. Así que les invito a que se suscriban al proyecto, que sigan el proyecto. Me pueden encontrar en Spotify como Musicaleando, una plática entre Theater Kids con Alain Peñalosa. En el canal de YouTube, ¿cómo es? Alain el Musicalero. Le quiero decir la vida de un musicalero, pero no es. El canal de YouTube, Alain el Musicalero. Y en mis redes sociales me pueden seguir como @AlainPenalosa en TikTok para ver cosas de la cultura geek, y en mi Instagram igual como @AlainPenalosa. Pero también si quieren saber sobre la vida artística, y pronto les estaré anunciando los nuevos proyectos en el que estaré este inicio de año, me pueden seguir como @soyalain con doble N en TikTok. Muchas gracias por ver este bonito podcast, y si se quedaron con más ganas de todo este chisme de musicales hechos por fans, píquenle aquí para ver el podcast de Stranger Things, la parodia musical de Stranger Things. Nos vemos en la próxima. Bye.